grandeza. ¿Okay? Y acá sí se cumple, el más grande es el más complejo. ¿Okay? Tiene el hígado aproximadamente, según algunos autores, hasta 500 funciones, según otros hasta 5000 funciones bioquímicas. ¿Okay? Depende por dónde se mire la cosa. Pero desde el punto de vista académico, la bilis es una de las funciones para la formación, todo el metabolismo de nutrientes, vitaminas, la inactivación de sustancias endógenas y exógenas, la síntesis de proteínas plasmáticas y la actividad inmunológica. Esto es un recuerdo para ustedes cómo se irriga el hígado del espacio porta a la vénula central. En los sinusoides hay una mezcla de sangre venosa con sangre arterial y el sinusoide discurre hacia la vénula central y una cara del hepatocito es sinusoidal y el otro polo del hepatocito es biliar. Esa es la complejidad que tiene la circulación de sangre del espacio porta a la vénula central y la circulación de la bilis de la parte de la vénula central hacia los canalículos biliares. Estos son algunos tips que tenemos que recorrer entre el espacio, a nivel de la presión del sistema porta, la arteria hepática, y el plexo simpático hepático es de tipo vasoconstrictor, no hay vasodilatador. Esta estimulación simpática va a aumentar la resistencia vascular, lógicamente, si hay mayor resistencia, hay menor diámetro, hay menor flujo con ese diámetro, si hay menor diámetro aumenta la presión y se incrementa la presión a nivel portal y esto va a llevar a una hiperemia transitoria, nada más. Las fibras vasodilatadoras no se han identificado, al menos hasta ahora, en el hígado. Si tomamos la velocidad con que circula la sangre en el hígado, vamos a notar que desde la vena portal hasta la vena central se ha medido que 8.4 segundos necesita un eritrocito para llegar a este punto. O sea que es bastante lenta la circulación sinusoidal. Esto es la histología básica, recuerden, este es el espacio porta, los hepatocitos periportales, los hepatocitos perivenulares. Esto se llama la zona 1, la zona 2, la zona 3 y la zona 2 que es intermediaria, que puede funcionar en algunos momentos como zona 2 o como zona 1. Todos los hepatocitos no funcionan idénticos. Los de la zona 1 tienen funciones muy específicas y los de la zona 3 también funciones bastante bien diferentes. Como no funcionan iguales todos los hepatocitos, el nombre es la heterogeneidad funcional de los hepatocitos. Acá tenemos todos los hepatocitos periportales, al que llamamos zona 1, todos los perivenosos, que son la zona 3. Noten qué características tiene cada hepatocito y acá cada una de las funciones que son características para dicha zona. Esta heterogeneidad funcional, así como caracteriza fisiológicamente a cada zona, también le permite al patólogo identificar enfermedades. Entonces, hay enfermedades que van a afectar más la zona 1, hay enfermedades que van a afectar más la zona 3 o van a comprometer ambas zonas. Esto le permite al patólogo entonces identificar una serie de alteraciones. Como sabemos bien, la sangre que llega a nivel portal tiene más oxígeno, pero cuando llega a nivel perivenular tiene menor cantidad de oxígeno. Y, por ejemplo, en la síntesis de urea, el primer paso, ¿no? La zona número 1 va a sintetizar amonio, pero ya la zona 3 cuando llega ya no puede sintetizar amonio. Entonces, lo único que va a hacer es sintetizar glutamina. Y esta glutamina se va a dar otra vuelta después para que nuevamente recién pueda formarse la urea por este ciclo que ya conocemos, la ornitina y la citrulina. Ingerimos glucosa. Ya saben, la glucosa entra al hepatocito, se transformó, la fructosa entra al hepatocito, se transformó en glucosa. La galactosa se transforma en glucosa. Entonces, todos entran a esta vía metabólica desde el punto de vista bioquímico. Lo primero que hace el hepatocito es sintetizar glucógeno hasta 90, hasta 120 gramos, que nos va a dar energía aproximadamente por 2 o 3 días. Luego sintetiza ese exceso de glucosa en ácidos grasos, en aminoácidos no esenciales, en azúcares complejos.
Y al final, como cualquier otra célula, CO2, agua y adenosín-trifosfato. Si llegan 100 gramos de glucosa al hígado, 60 lo utiliza para su propia energía, para la síntesis de glucógeno, para la síntesis de triglicéridos y aminoácidos no esenciales. El exceso, 25 miligramos que pasan, van a todos los tejidos insulino insensibles para proporcionarle energía. Y los 15 gramos van a insulinos sensibles. De esta manera el hígado se transforma en el glucostato para distribuir energía a todo nuestro organismo. El hepatocito va a estar bajo la influencia de la insulina en su metabolismo, tanto de grasas, de proteínas y de carbohidratos. Entonces, lo más importante que hace la insulina dentro del hepatocito es favorecer la síntesis de glucógeno, va a favorecer la síntesis de proteínas y va a tener un proceso de lipogénesis. Son las 3 funciones fisiológicas más importantes. El glucagón estimula la glucogenólisis, va a estimular la gluconeogénesis, va a favorecer la cetogénesis y va a favorecer el proceso de oxidación de los ácidos grasos. El hígado va a metabolizar hormonas. Por ejemplo, los corticoides, que metabólicamente son los más activos. Noten todos los metabolitos donde los va a transformar el hígado. Los glucocorticoides, ¿qué efecto tienen a nivel del hígado? Los andrógenos tienen también una función importante. Los estrógenos tienen todas estas otras funciones, lo mismo que la progesterona. Imagínense un momento que ustedes son el hepatocito y tienen todas estas hormonas que les está llegando simultáneamente. Pueden darse cuenta lo metabólicamente fino, rápido y complejo que es el hepatocito. Recibiendo todos estos estímulos, todas esas funciones, toda su maquinaria metabólica está funcionando en condiciones normales. ¿Sí? Entonces, no espera de que la tiroxina descanse, no espera que llegue el andrógeno, no espera que el glucocorticoides, no. Todos tienen que funcionar sincrónicamente. La tiroxina tiene un rol muy importante en el hígado, sobre todo para favorecer la síntesis proteica. Por eso los pacientes hipotiroideos, cuando son operados, tienen que estar compensados, se van a complicar en la cirugía, porque no van a tener una buena reparación de la herida operatoria, y esa mala herida operatoria va a ser fuente de otras complicaciones. No solo el cirrótico, el diabético, sino también el hipotiroideo son pacientes de riesgo para cirugía porque no sintetizan una buena cantidad de proteínas a nivel del hígado. El hígado sintetiza el 90%, según algunos autores, de proteínas plasmáticas. Y la proteína más abundante en el plasma es la albúmina. Y la albúmina, ya saben ustedes todas sus bondades. Presión coloidosmótica, transportadores endógenos de una serie de sustancias, favorece la regeneración de epitelios, va a ser el que va a favorecer la neutralización de muchos anticuerpos, porque los va a unir, los va a transportar. ¿Sí? Y vean todos los tipos de proteínas que sintetiza. La ceruloplasmina para transportar cobre, la proteína C reactiva que nos va a indicar una inflamación. Entonces, frente a un proceso infeccioso e inflamatorio, el hígado nos da un parámetro que cuantifica por los niveles de PCR. Si el PCR está muy alto, este problema infeccioso e inflamatorio es muy severo. Si el PCR está bajo, entonces ese proceso inflamatorio no va a ser muy grave para esta persona. Y noten que el hígado, qué importante es en estas funciones. Va a regular el transporte de otros metales, por ejemplo el fierro. Va a intervenir en la regulación de la presión arterial porque va a sintetizar el angiotensinógeno. Y bien conocemos, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es un mecanismo regulador de la presión arterial en situaciones especiales. Va a controlar la coagulación, va a ser muy importante para la coagulación. Va a transportar hormonas de diferentes tipos. El hígado entonces en la hemostasia es un rol muy importante, sobre todo cuando va a interactuar con la vitamina K para sintetizar estos factores, el 2, el 7, el 9 y el 10.
que son fundamentales para el proceso de la coagulación. De igual manera va a prevenir que no se formen trombos. Para esto va a sintetizar antitrómbicos. ¿De dónde proviene el nitrógeno en nuestro organismo? Más de la producción intestinal, otro de producción renal, de los glóbulos rojos y muscular. Todas estas sustancias nitrogenadas que se producen, en este caso, por ejemplo, a nivel del intestino, comemos más proteínas, las bacterias que tienen ureasas actúan a través de sus proteasas, obtienen amonio y amoníaco, parte lo eliminamos en los flatos, el resto se absorbe, va a la circulación portal, 85% lo captura el hepatocito, lo sintetiza la urea, esta urea lo excreta por vía renal el 75%, 25% retorna al intestino y hace la circulación enterohepática de la urea. El 15% que no se ha retenido a nivel del hepatocito en un solo pasaje va al sistema orgánico total, sobre todo al cerebro, y al cerebro no le va a hacer daño este nivel de sustancias nitrógenas. En el cirrótico, ya el hepatocito no puede captar sustancias nitrogenadas. Entonces a veces se invierte, solo capta el 15% y el 85% va a la circulación sistémica en el cirrótico. Y ese 85% que va con nitrógenos muy altos es tóxico para el sistema nervioso central y lleva a una enfermedad que se llama la encefalopatía. Entonces uno ve que el paciente comienza a tener una serie de trastornos motores involuntarios, comienza a tener trastornos de la esfera intelectual, comienza a tener hipersomnia y a veces llega hasta convulsionar. Y muchos pacientes llegan hasta el coma. Bien. Hemos ingerido el colesterol. ¿Cómo lo maneja el hepatocito el colesterol? Todo el colesterol de la dieta que captura a través de sus receptores forma un pool, pero también el hepatocito sintetiza colesterol de novo, que se llama. Este síntesis de colesterol de novo aumenta este pool total y todo el colesterol que tiene el hepatocito lo excreta como lipoproteínas, lo excreta directamente en la bilis o sintetiza los ácidos díacticos. Para eso utiliza el colesterol. Entonces, es el colesterol, cuando se utiliza en estas condiciones fisiológicas, el bueno de la película. Cuando tenemos en exceso, ya comienza a traer trastornos. Los ácidos grasos, recuerden, los ácidos grasos de la dieta llegan al hepatocito. Pueden también provenir estos ácidos grasos de la lipólisis del tejido adiposo periférico o del exceso de carbohidratos que consumimos. Cuando comemos muchos carbohidratos, va a haber una lipogénesis de novo, pero que van a terminar como ácidos grasos. Y estos ácidos grasos van a formar los triacilglicerol y luego el VLDL, y es la forma como se va evacuando este exceso de ácidos grasos. Luego, otra cantidad de ácidos grasos entra directamente a la oxidación y otros sintetizando los fosfolípidos, y estos fosfolípidos van a pasar a la vida. Cuando hay un problema de mayor cantidad de ácidos grasos, lógicamente el hígado se va a ver trastornado y además se va a ver dañado adicionalmente por una hiperinsulinemia, porque el páncreas está produciendo niveles alterados de insulina. Y esto se da en el hígado graso. En el hígado graso, el tejido adiposo aumenta la lipólisis por el mayor depósito de estas grasas, libera más ácidos grasos. En el músculo tiene todos estos trastornos, hay una disminución del depósito, hay insensibilidad a la insulina, capta menos glucosa, esto eleva los ácidos grasos, lleva a nivel del hígado, hay una lipogénesis de novo, se almacena en exceso los triglicéridos y forma el hígado graso. ¿Ok? Entonces, este hígado que está resistente a la insulina tiene todos estos problemas y va a estar cerrando un circuito vicioso con el daño hepático. Y este hígado graso puede progresar hasta cirrosis o puede llevar también hasta la diabetes. ¿Qué sucede cuando entramos en un ayuno, en este caso de 8 días? Vemos cómo el hígado va a manejar en un caso de inanición, en este caso fisiológica, porque es hasta 8 días. Noten, el primer día, ¿qué tipo de respuesta hay? Hay modificaciones en los niveles de insulina y glucagón dentro de las 24 horas y hay este tipo de respuestas, la glucogenólisis.
Pasan las 24 horas, la gluconeogénesis, luego la neogénesis a partir de aminoácidos, mayor oxidación de ácidos grasos, ya el músculo se va adaptando a esta situación. ¿Por qué? Porque ya el cortisol está comenzando a activar. Y cuando se llega al 8º día, noten ustedes, la síntesis de cuerpos cetónicos ya viene a partir de ácidos grasos y ya también de aminoácidos. ¿Ok? Bien, y el cerebro, noten, va a ser los cuerpos cetónicos, ya va a ser utilizado por el cerebro porque ya bajó la glucosa. Entonces el cerebro se va adaptando a los problemas de hipoglicemia. En resumen, en 8 días ven como los ácidos grasos se han incrementado en 10, el nivel de glucosa ha bajado el tercio del nivel basal al inicio y los cuerpos cetónicos se incrementan de 20 a 40 veces para poder compensar la fuente energética del descenso de la glucosa. El hígado